Hola gente de YouTube, aquí una nueva teoría de qué hubiera pasado si Issei era serio y de sangre fría. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Issei se encontraba solo atrás de la academia acostado en un árbol, pero sería observado por Rias Gremory. Issei se daría cuenta y la vería con ojos fríos, a lo que Rias se sentiría incómoda y se metería dentro del club del ocultismo y le preguntaría a Akeno que quién era ese chico, y Akeno le diría que su nombre es Yodo Issei y que desde que entró a la academia siempre ha sido solitario, y eso hace que las chicas se sientan atraídas por él. Y Rias, al escuchar eso, se pondría a pensar, pero en ese momento sonaría la campana e Issei se iría a su clase pasando todo normal hasta la salida, donde Issei en el camino se encontraría a una chica que se hacía llamar Yuma, quien le pediría una cita, pero Issei sin sentimiento alguno le diría que no le interesaba, siguiendo su camino. Pero Issei, para recortar camino a su casa, le metería a un callejón que llevaba al otro lado de la caído. Aparecería, pero Issei no se sorprendería ni nada, seguiría con la misma cara seria. Issei le preguntaría que qué quería y Reinaré, un poco sorprendida, le diría que venía a matarlo ya que era un peligro, pero Issei le diría que lo intente y Reinaré, enojada, haría una lanza de luz lanzándoselo a Issei, pero este agarraría la lanza con sus dedos, quebrándola, y Yuma se quedaría muy sorprendida y preguntaría quién demonios era, e Issei respondería que es el actual emperador rojo, sacando su guantelete y lanzándole un Dragon Shot a Reinaré que le daría de lleno, pero no la mataría ya que se estaba controlando, e Issei le diría que si se mete otra vez con él no tendría piedad y la mataría. Issei se iría a su casa y Reinaré, muy herida, se iría del lugar. Ya al otro día Issei se dirigía a la academia y al llegar Kiba Yuto le diría a Issei que Rias Buchou lo necesitaba en el club del ocultismo, y al llegar Issei con una cara serena le preguntaría a Koneko por qué lo estuvo siguiendo la noche anterior, sorprendiendo a todos, y Koneko le diría que respondería que desde que salió de la academia, dejando aún más sorprendido a todos. Pero Rias respondería quién era, e Issei le diría que era un humano, y Rias, desconcertada, diría que un humano normal no puede hacer lo que él anoche hizo con la ángel caído, e Issei le respondería que no se confíe de los humanos, que aparentan ser débiles ya que hay muchos que son muy superiores a los demonios, ángeles y ángeles caídos, dejando sorprendidos a todos. Y Akeno le preguntaría que quiénes eran esos humanos, e Issei respondería que ellos mismos los busquen, pero si a los que intentan buscar no les agrada la idea de ser buscado, que simplemente las mataran, y todos se asustarían un poco. Pero Issei diría que si eso era todo que se largaría, pero Rias le diría que esperase, que le tenía una propuesta, e Issei le diría que qué quería, y Rias le diría que si quería ser de su séquito, e Issei respondería que gano yo si me uno aquí, y Rias respondería tendrás el honor de ser mi peón. Pero Issei, levantando una ceja, le diría que no le interesa, y se dejando a los demás sorprendidos porque es la primera vez que alguien rechaza a Rias. Pero Rias diría que si no quería hacerlo en las buenas entonces lo haría a las malas, dejando a todos sorprendidos por las palabras de Rias, pero no diría nada. Y a la salida de la academia Issei llegaría a su casa, viendo todo oscuro, sintiendo las presencias del clan Gremoria dentro de su casa, y tranquilamente iría al comedor dejando todas sus cosas, sentándose en el sofá, y diría que ya salieras de su escondite, que ya sabía que estaban escondidos, y todos saldrían de sus escondites, e Issei les preguntaría que qué hacían en su casa, y Rias le respondería que venían a obligarlo a que sea su peón para el resto de la eternidad ya que ella obtenía todo lo que quería. Pero Issei tranquilamente les diría que les daba una sola oportunidad para que se larguen de su casa, y Rias le diría que no se irán a ningún lado hasta que se haga su peón. Pero Issei diría se los advertí, estúpidos, y chasquearía sus dedos, y de un momento a otro aparecerían 4 sujetos enfrente. ¿Quiénes demonios eran ellos? E Issei diría que era su grupo, y al igual que él ellos eran humanos igual, y Rias les diría que se larguen o si no los matarían. Pero los sujetos en menos de un segundo les daría un golpe en el estómago a cada una de las chicas, y aquí va desmayándolas, e Issei diría que las encierren en las celdas. Así los 4 sujetos cargarían a Rias, Akeno, Koneko y Kiba, encerrándolas en unas sendas que estaban bajo la casa, y pasarían unas cuantas horas donde Issei y su grupo escucharían a Rias y las demás gritando, y bajarían al sótano donde se encontraban Rias y las demás. Pero Rias le diría que las saquen o los mataran, pero Issei diría que si se no hacían ruidos en unos días las sacarían, pero que si gritaban o intentaban escaparse, que estarían unos cuantos años encerradas. Así Issei y su grupo volverían a la parte superior, desayunando y poniéndose el uniforme para ir a la academia. Hasta aquí esta parte.
Antes de que saquen el video esperen que les quiero decir algo. 1, que quieren que Issei les haga a Rias y las demás. 2, como quieren que se llamen el equipo de Issei. 3, quiero hacer un video de preguntas y respuestas. Háganme preguntas y yo las responderé ahora. Los saludos. Un saludo a Fabio Vera Pedraza, Javier Valencia y a Escudo Martínez. Bueno, hasta la próxima, chicos.